Pues a todos, buenos días, Dios les bendiga. Pues gracias a Dios retomamos nuestras reuniones por Zoom y pues ahí les tengo una sorpresa, una invitación a fuerzas para todos, ¿no? Empecé a hacer ya, más bien ya hice una lista de quienes nos comparten los próximos martes, las próximas reuniones y sorprendentemente podríamos cubrir casi todo el año entre todos los que somos parte de esta red comunión. Intentaremos estarles recordando, pero ténganlo ustedes también presentes. Si esta lista, primeramente Dios, la podemos cumplir, pues les doy la grata sorpresa de que yo no compartiré casi por un año en este grupo. Solo me estaré conectando para escuchar, para recibir. Y bueno, creo que el año pasado lo hice casi todo yo solo. Entonces este año también tengo ganas de estar escuchándolos. Y bueno, parte de esta idea, si ustedes recuerdan, es compartir sobre el tema sabios y entendidos con Jesús y muy particularmente conociendo a Jesús con intimidad. Eso me ha hecho recordar en estos días que va del año. ¿Cómo empezó mi vida cristiana? Tal vez algunos de ustedes lo sepan. Yo llegué a una iglesia presbiteriana por una invitación de una persona, una muchacha, ¿verdad? Y ahí en el grupo también estaba un amigo de la secundaria. Yo acababa de salir de secundaria, estaba ya en CCH. Y este amigo pues también era parte del grupo, lo cual hizo que también me quedara ahí. Y ese grupo se llamaba Renuevo, era de puros jóvenes, casi todos los que estábamos preparatorianos en ese momento, pero era muy agradable. Había dos líderes, bueno, después llegaron a ser pastores, en ese tiempo solo eran otros jóvenes, Geminiano y Elías, Demetrio Elías López, ¿no? Y ellos nos compartían todos los días, todos los días, todos los días, pero lo hacían de una manera tan sencilla que era muy interesante escuchar a un Jesús que no era el Jesús de la religión católica, que no era el Jesús sufrido y abnegado, que no era el Jesús, el pobre Jesús que fue crucificado, sino un Jesús que tenía que ver con la gente y en ese tiempo, obviamente, muy particularmente con nosotros. También en ese tiempo estuve en un grupo de estudiantes que se llamaba Compañerismo Estudiantil, compa, decíamos, y era lo mismo en las escuelas, en mi caso en CCH, ¿verdad? Teníamos estudios que más que estudios eran reflexiones precisamente sobre la persona de Jesús y el qué o el cómo eso tenía que ver con nosotros, pues en nuestra vida de estudiantes, ¿verdad? Recuerdo bien que no eran los estudios profundos con una teología sistemática, que no eran los estudios profundos con, ah, ¿cómo se llama? Con las lenguas originales y el contexto histórico, aunque todo eso se podía comentar en algún momento, pero en realidad tenía que ver más con la persona de Jesús. Y bueno, estos días que llevo leyendo la Biblia, intentando, y voy a ser muy honesto con ustedes, intentando no hacer un estudio bíblico de mi lectura personal, es decir, no irme al griego, al hebreo, no ir a los comentarios bíblicos, no recordar, sí, aquí el pastor Chuck Smith dijo y el pastor fulano también dijo. No, no, no. O lo leí en tal libro, ¿verdad? Digo, cuesta mucho trabajo. Ayer que Betty escribía sobre el libro en sus pasos, ¿no? Me hacía recordar, ¿no? Pues exactamente la lectura de ese libro y cómo en su momento, yo creo que lo leí en el seminario, ya no me acuerdo, pues tuvo un impacto pues sobre mi vida también, ¿no? Ahora, no puedo decir que me deshago de todo eso para comenzar desde cero. Al menos yo no lo he logrado. Y si tú lo puedes intentar, pues qué bueno, pero será difícil. No obstante, las lecturas he tratado de hacerlas como eso, como una lectura devocional, una lectura que tiene que ver para mí, una lectura meditativa, donde Dios me hable a mí. Y ha sido padre escuchar o leer, en este caso, escuchar a Dios
diciendo cosas que me hacen recordar una frase que cantábamos hace un momento: me asombra tu amor por mí. Eso decía la canción que, si prestaste atención y la cantaste con nosotros, estaba declarando: me asombra tu amor por mí. Y esa frase, ahorita que la escuché, la anoté, porque es exactamente lo que yo quiero compartirles. Cómo me siento asombrado de lo que Dios está hablándome. Cosas que seguramente algunas las sé, otras las estoy aprendiendo. Y bueno, las que estoy recordando me parece que fueron en su momento lecciones que hoy son base o principio por lo menos para mi vida. Yo espero que tú también lo estés haciendo y no tires en saco roto esta invitación a tener un conocimiento íntimo, una relación íntima tú y Dios. Te recuerdo que antes que ser pastor, antes que ser un apóstol o profeta o misionero o lo que seas, tú eres un hijo, una hija de Dios. Y la primera cosa que Dios quiere tener contigo es una relación, ¿sí? Antes de leer un texto te diré, una de las cosas muy ricas que había en ese grupo, es que ibas, escuchabas, recibías, y sí salíamos cada noche a evangelizarte, pero no era una responsabilidad, no era un compromiso, ¿no? Era una cuestión tan natural escuchar y compartir, ¿no? Sin tener el título, el cargo, no sé cómo decírtelo, ¿no? Pero el hacerlo de una manera tan natural. Pasaron los años y empezaron a darnos responsabilidades. Yo creo que a ti también en tu propia iglesia, ¿verdad? Haz esto, haz aquello, eres responsable de esto. Se acordará Javier Díaz cuando hacíamos la Santa Cena allá en la iglesia El Camino, ¿verdad? Ruth también andaba por allá. Y bueno, las cosas que nos tocaba hacer, dar clases a los niños en mi caso, o tocar en la alabanza, o las cosas que Dios nos pusiera. Pero poco a poco nos fuimos metiendo en el compromiso de alguien que va madurando pues responsable de mucho más, ¿verdad? Hasta llegar al día de hoy. Y bueno, te diré que al menos esta es mi experiencia. Creo que, no, mi experiencia es que te vas metiendo tanto en el compromiso que vas perdiendo esa naturalidad, esa sencillez de tener una relación, ¿no? De que de que te sientes, ores, ayunes, leas y Dios te hable, te anime, te conforte, te consuele. Y bueno, de eso se trata este año. Y estaba yo leyendo esta porción en el libro de Mateo, capítulo 4 verso 23. Si no veo mal, creo que sí es 23. Sí. Y dice que Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todos los que estaban enfermos, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Y numerosas multitudes le seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea, del oriente del río Jordán. La idea que Dios ha puesto en mi corazón y te la comparto es que no solo conozcamos lo que Jesús dijo, sino que también conozcamos, aprendamos, ¿no? Seamos modelados por lo que Jesús hizo. Y bueno, en esta porción no hay mucho de las palabras en rojo que luego encontramos en algunas Biblias, ¿verdad? Que son los dichos, las frases, ¿no? De Jesús. Después de esto vienen los 5 capítulos del Sermón de la Montaña, que bueno, estarán todo en color rojo. Pero aquí yo quiero hablarte de esas cosas que Jesús hizo. Número uno, yo veo a un Jesús que viajó por toda la región donde Dios le había puesto, toda esa región de Galilea, ¿no? Esa primera parte donde Él comienza y donde Él empieza a desarrollar un ministerio. Pero es un no estarse quieto, es un ver
que hay un propósito del Padre en su vida que Él tiene que cumplir y una necesidad en la gente que se tiene que suplir. Y para eso hay que moverse, para eso hay que salir, valga la expresión, hay que viajar. Les decía yo hace rato, recordaba el grupo de Renuevo. Nos veíamos todas las tardes, entre semana, todas las tardes, y terminando la reunión, nos íbamos a algún jardín, podría ser el Zócalo, el Consati, el Llano, ¿verdad? Allá en la ciudad de Oaxaca, y predicábamos a la gente que se encontraba allí. Regularmente eran dos tipos de gente, o eran parejas, ahí en el parquecito, ¿verdad? En lo oscurito, o eran borrachitos que estaban por ahí en el parque también. Pero salíamos a predicar, no nos quedábamos solo con lo que habíamos escuchado. Y la primera vez que a mí me dijeron, ¿quieres acompañarnos? Que de hecho fue el primer día que yo fui, yo dije que sí, pero pregunté, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué decimos? Y me recuerdo que me dijo Elías, lo que hoy escuchaste, eso díselo a la gente. Ya, así de sencillo. Y había yo escuchado a lo mejor un mensaje de 30 minutos, 40 minutos, no lo sé, pero ese mensaje que sí encerraba la idea del amor de Dios era lo que salíamos y compartíamos. Todavía hoy, todavía hoy hay una gran necesidad en la gente que está cerca de ti, de mí, para escuchar del Evangelio. Y no son solo los de la iglesia, hay gente fuera, ¿no? Que está necesitando escuchar lo que tú ya sabes y lo que cada domingo o cada reunión estamos compartiendo. Pero también yo creo que el propósito de Dios para la vida de Jesús, como para ti y para mí, no ha cambiado, ¿no? El poder enseñar el Evangelio, ¿no? Más adelante dice predicando también, es la razón por la que la iglesia y por la que tú y yo estamos aquí. Enseñar, predicar. Ahora, enseñaba, sí, pero con el ejemplo también. No iba separado pararme y hablar de caminar y hacer. Pero también dice predicaba. La palabra que ahí me suena o que me recuerda tal vez es un decirlo abiertamente en lugares públicos y no solo dentro de la sinagoga. O sea, no solo dentro del templo, no solo dentro de una reunión, sino en todo lugar, en todo lugar hablar del reino de los cielos. Y eso también me hace, por lo menos a mí, considerar algo, la centralidad de lo que tengo que decir, tomando el modelo de Jesús. Decía yo ya un par de domingos, podría estar hablando de mucha teología, teología reformacional, teología dogmática, teología bíblica, pero en realidad lo que la gente necesita escuchar es el mensaje del reino, ya sean cristianos o no, ya sea para salvación o para santidad, pero lo que realmente transforma es el mensaje del reino. Y eso es lo que creo que Dios nos está llamando a hacer. Es cierto que dentro de la enseñanza seguramente estaremos usando de los recursos que Dios nos ha dado, teológicos y otros semejantes, pero creo que a veces nos perdemos. Déjenme darles un ejemplo. Hace algunos años yo le decía a las maestras, me preocupa qué les enseñamos a los niños, porque muchas veces estamos centrados en las historias bíblicas y no está mal, pero llegan los niños a la edad de la adolescencia y hay una crisis en su existencia entre su fe, lo que han aprendido, y lo que el mundo les está ofreciendo. Y pensaba yo, lo compartí con ellas, lo sigo haciendo, creo que en mucho estamos faltando a la verdad en cuanto a no enseñarles la persona de Jesús. Es decir, que los niños verdaderamente sean instruidos en Jesús y no en historias como, sin demeritar, claro está, pero no sé, Daniel en el foso de los leones, Jonás en el gran pez, etcétera, ¿no? A veces me sorprende la ignorancia de nuestros niños y jóvenes acerca de la persona de Jesús y pregúntome, ¿cómo pueden tener una relación íntima con Jesús si no lo conocen? Y a esto es a lo que me estoy refiriendo, ¿no?
A esto es a lo que estoy apelando. ¿Qué más hizo Jesús? Bueno, predicó el evangelio, enseñó en las sinagogas, pero a la par de ello sanó, liberó. A la par de ello dio un ejemplo de cómo es el evangelio. Pero también me hizo recordar cómo en esos primeros años Dios me asombraba con su amor al ver cosas sobrenaturales, amén de todo lo que yo sé que Dios tiene el control en las cosas que se ven como naturales también. Recuerdo que de ese grupo de jóvenes había un amigo muy querido que hasta la fecha nos saludamos, Juan Manuel, y un día él, por razones de trabajo y de escuela, se cambió de Oaxaca a Salamanca, Guanajuato, y me invitó un fin de semana para estar allá con él y pues ir a su iglesia, una iglesia pentecostés allá en Salamanca, mientras que en Oaxaca pues íbamos a la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Y ahí en Salamanca, el domingo, empiezan a orar y empieza a Dios a obrar milagros de sanidad, sanidad y sanidad y sanidad. Y eso me sorprendió, porque bueno, no era algo que se viera comúnmente en la iglesia presbiteriana. En la iglesia presbiteriana más bien oíamos, vamos a orar porque los médicos dirijan a los, perdón, porque Dios dirija a los médicos, que Dios dirija a las enfermeras, y claro que Dios obraba milagros en las cirugías, ¿verdad? Trayendo sanidad, etcétera. Y hasta la fecha creo que Dios obra en ambas formas, pero nunca había yo visto esta cuestión de milagros de este tipo. Hoy me pregunto, ¿será que nos acostumbramos a las formas más humanas y perdimos de vista, por ejemplo, los dones de sanidades o las intervenciones del Espíritu Santo de una manera milagrosa? ¿Y sabes qué pasa? Bueno, cuando estás íntimamente relacionado con alguien, tienes esa confianza de que ese alguien va a hacer lo que tú sabes que es, ¿no? Es como tener a la novia y sabes que va a llegar porque te ama. Es como estar en un peligro y saber que los papás están ahí y te van a ayudar, te van a dar la mano, ¿no? Bueno, esta intimidad con Dios es un saber y un creer, un depender que sigue siendo el mismo todopoderoso ayer, hoy y lo será mañana también, que puede obrar todo lo que ha puesto bajo sus leyes en la creación, la medicina, la biología, la genética, etcétera, pero también obra cosas sobrenaturales. Pero quién sabe, tal vez te pasa a ti como a mí, a veces ya no las pedimos, a veces solo nos conformamos con las cosas naturales que están dentro del control y de la voluntad de Dios, pero no damos el siguiente paso, como si lo hacíamos antes, ¿no? O bueno, al menos te diré que llegando a otra iglesia, la iglesia del Camino, sí orábamos por sanidad y lo hacíamos de una manera ferviente, fervorosa, ¿no? Creyendo que Dios iba a obrar directamente un milagro, más allá que solo la medicina o cosas por el estilo. Y liberaciones, híjole, yo no sé cuál sea tu experiencia ahí, pero me parece que hoy muchos vivimos como si el diablo no fuera un adversario que está robando, matando y destruyendo. Cuando yo leí esta parte, me decía el Señor, no te olvides de las primeras cosas y no te olvides que no fueron, son para el día de hoy. No te olvides que yo sigo haciendo el mismo ayer, hoy y mañana y que el adversario sigue obrando en ti, en los que están alrededor de ti, en los que están afuera del seno de la iglesia, exactamente lo mismo. Liberación, recordaba yo, no es solo. Liberación no es solo. De aquel que tiene la voz ronca y vomita verde y le da la vuelta a la cabeza y cosas por el estilo, ¿verdad? Ustedes se acordarán de qué estoy hablando. Liberación tiene que ver con todo eso que Isaías profetizaba en Jesús, ¿verdad? Libertad a los cautivos. Tiene que ver con esa sanidad a los quebrantados. Y eso es lo que Dios me está hablando, lo que Jesús me está mostrando. Es para el día de hoy y para mí, para mí. Pero lo comparto porque digo, bueno, tal vez otros están como yo, tan comprometidos,
tan responsables, tan ensimismados en cumplir el ministerio que se nos olvida que antes que ser ministros, somos hijos amados. Antes que ser ministros, y ponle el título que quieras, Dios te ama a ti. Y eso es asombroso. Eso es asombroso. Pues yo quiero seguir mis lecturas viendo cómo Dios me ama, viendo, recordando, aprendiendo que este tiempo está más allá que solo tener el plan de temporada, el plan de trabajo del año. Y no estoy en contra de hacerlo, créanme, hay que hacerlo, pero hay que estar, antes de hacerlo hay que preguntarle a Dios, si se acuerdan, les dije, antes de hacer sus propósitos de año nuevo, pregúntenle a Dios cuál es su propósito para ti este año y entonces haz tus propósitos. Pero aún en eso, pues hay que ser flexibles cuando el Espíritu Santo diga esto es así o esto cambia, ¿no? Si es que lo hicimos sin consultar. Pues amados, yo que espero que cada martes de aquí en adelante, porque reitero, ya no voy a compartir yo, ya se van a librar de que yo esté aquí hablando de mis cosas cada lunes, digo, cada martes, pero que ustedes nos puedan compartir así como se los hemos puesto, ¿no? No un estudio bíblico profundo, no un estudio teológico, sino cuál está siendo tu experiencia en tu relación íntima con Dios. Porque eso nos va a edificar. Eso sí nos va a animar. Eso sí nos va a consolar. Y eso sí nos va a hacer que los lazos fraternales se hagan más estrechos al saber que estamos en el mismo camino, con las mismas victorias, con los mismos logros o aprendiendo cuáles son los pasos para lograr esas victorias, esos logros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra pueda ser, Señor, directiva en el sentido de poner a cada uno en la perspectiva de buscarte y en ti encontrar, Señor, lo que cada quien necesita. Respuestas, ánimo, fortaleza, sabiduría, etcétera, Señor. Así como lo estás haciendo conmigo a través de tu palabra, y así como has puesto en mí ese anhelo de regresar a ese primer amor y buscarte a ti antes que a la sabiduría humana, te suplico en el nombre de Jesús que así lo hagas también con mis hermanos. Y este año que vamos a probar escucharnos unos a otros, lo hagamos con el buen ánimo, Señor, de ser edificados, de edificarnos los unos a los otros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Y exactamente eso es la idea de sabios y entendidos con Jesús. Si se acuerdan desde el EnConnect, yo se los dije, sabios tiene que ver con esta intimidad con el Señor, con aprender de Él, ¿no? Exactamente lo que queremos o necesitamos saber, pero entendido es el que lo lleva a cabo. Entonces, sabios y entendidos es saber lo que Dios quiere y saber cómo Dios quiere que lo hagamos, haciéndolo, claro está, ¿verdad? Entonces, eso fue el EnConnect, el de sabios y entendidos. Y este año, bueno, yo no le voy a cambiar la intención a la exhortación o a la motivación de cada vez que sea posible hacerlo con ustedes. Ojalá también el Espíritu Santo lo ponga en ustedes, el buscar ser sabios y entendidos con Jesús. Y de esa manera, bueno, caminemos en su voluntad agradable y perfecta. Y bueno, yo no sé cuál es tu experiencia, pero creo que a veces tantas responsabilidades sí pesan y abruman. Y no solo son las ministeriales, me estoy refiriendo a todo lo que en la vida, pues ya por la edad tenemos que llevar, ¿no? Ser esposos, ser papás, algunos ya son abuelos, bueno, y luego son pastores y hay gente que nos habla y que cree que no tenemos nada que hacer a las 3 de la mañana, ¿verdad? O que cada vez que les duele la muela hablan para decirse, pastor, ¿qué hago? Ore por mí, o no sé, la vecina le duele la cabeza, pastor, le hablo para que ore por la vecina. Y bueno,
Pero antes que todo eso, ¿verdad? Pues somos hijos. Y la verdad es bien rico saber y sentir que eres hijo. Ojalá si tus padres viven, bueno, tendrás todavía el gozo de esa experiencia, ¿no? De llegar y estar ahí con él, con ella, no sé. Pero si no tienes a tus padres, bueno, siempre tendrás el consuelo de acercarte al Señor y sentirte hija, sentirte hijo, ¿no? Sentir que te abrazan, sentir que te apapachan y sentir que te dicen, ponte el suéter, aunque tengas 65 años. Y eso solo es una muestra de amor. Pues gracias, gracias. Es cierto, Dani, primero somos hijos y no lo olviden. Primero son hijas de Dios. Después, todos los títulos que el Señor quiera que se nos reconozcan o se nos den. Pues, amados, que el Señor los asombre esta semana con su amor por cada uno de ustedes, ¿no? Y después de eso, que sean bendecidos en todas las cosas que hagan.